Estén bienvenidos a este video de la parte de superficies extendidas o lo que conocemos como aletas. Primero, ¿para qué se utiliza una aleta? Para incrementar la transferencia de calor. Yo quiero que la transferencia de calor sea mayor. Generalmente usamos para eso las aletas. Entonces, nosotros tenemos dos casos de estudio. El más sencillo se podría decir que son las aletas que están bajo condiciones específicas. ¿Y cuáles son esas condiciones específicas? Primeramente tenemos una aleta infinitamente larga. Ya, siguiente vamos a tener lo que es una aleta adiabática, o bueno, con punta adiabática, o aislada, ¿sí? Luego vamos a tener lo que es una aleta con temperatura fija. Bueno, en sí todo es la punta, ¿sí? Con temperatura fija, ¿ya? ¿Qué más vamos a tener para estudiar? Vamos a tener una aleta con transferencia de calor por convección en la punta, ¿ya? O sea, punta con convección. Tenemos estos cuatro casos, ¿ya? Entonces, estos cuatro casos simplemente son que las condiciones de frontera para resolver la ecuación diferencial que sacamos al analizar una aleta, solamente eso va a cambiar, ¿sí? ¿Qué tal si nosotros lo llamaremos a la temperatura de la base temperatura S, ¿sí? TS, porque esto recuerden que es una aleta de sección transversal constante, porque si esto nosotros lo vemos de perfil, me va a dar, digamos, si es circular, así, ¿no ve? Si es una aleta tal vez de perfil rectangular, seguramente va a ser así. O puede ser incluso de una aleta circular, ¿no? Que digamos sea así, una aleta anular, pero si ustedes lo ven de perfil, va a ser lo mismo que una aleta rectangular. ¿En qué se caracterizan esas aletas? Que son de sección transversal constante, o sea que el análisis matemático es mucho más sencillo, ¿sí? Sección transversal es constante, ¿ok? Entonces, como habíamos dicho, lo único que cambia acá, o sea, al resolver la ecuación, son las condiciones de frontera. Y eso no tienen que resolver, eso más se ve en fenómenos de transporte. Nosotros más que nada nos enfocamos en hacer cálculos, no en sacar modelos matemáticos. Pero no está de más explicar, ¿ok? Entonces nosotros acá podemos agarrar un elemento diferencial de la aleta, que podemos llamar este espesor diferencial de X. Ya, entonces acá ustedes ¿qué van a tener? Van a tener una densidad de flujo de calor evaluada en X, como hemos hecho en ecuaciones de conducción, es lo mismo. Van a tener la misma densidad de flujo, ¿correcto? Ahora, esta aleta se está enfriando, o sea, recuerden que es usada para disipar calor. Entonces vamos a tener en la aleta un diferencial de flujo de calor, ¿no? Un diferencial de flujo de calor convectivo que va a salir de la aleta, ¿sí? Este es mi elemento de control, este, que lo hemos llamado delta de X. Entonces ustedes acá pues van a hacer su balance de energía, ¿no? ¿Ve? Rapidito, eso ya sabemos hacer. Vamos a hacer el balance de energía. Entonces van a tener entradas menos las salidas más la generación menos el consumo es a la acumulación. Estamos analizando en este caso todo en estado estacionario, entonces no va a haber acumulación, no va a haber consumo, tampoco va a haber generación. ¿Ya? Entonces yo voy a tener entradas. ¿Qué está entrando a mi volumen de control? Si se dan de cuenta, solo está entrando el flujo de calor, pero va a ser multiplicada por el área, ¿sí? El área de conducción. ¿Ya? Todo esto va a ser evaluado en cualquier X, menos las salidas. Está saliendo igualmente, ¿no? El área de conducción multiplicada por la densidad de flujo, todo esto evaluado en X más delta de X. ¿Ya? ¿Qué más está saliendo? Menos mi diferencial del calor convectivo. ¿Ya? Esto va a ser igual a 0. Entonces recuerden que el calor convectivo es H por el área por temperatura de la superficie menos la temperatura infinito. Pero nosotros si trabajamos con lo que es diferenciales, vamos a tener lo siguiente.
voy a decir que el diferencial del calor convectivo es igual a H por el diferencial de área, ¿ya? H por el diferencial de área por la temperatura de superficie menos temperatura infinito, ¿ok? Entonces, bueno, recuerden que estamos haciendo aquí balances, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver como un diferencial o como un delta. Esto pueden verlo si gustan como un delta de un calor convectivo, ¿no ve? Y pues si esto lo aproximamos a deltas, van a tener que el delta del calor convectivo es igual a H por el delta de área, temperatura menos temperatura infinito. ¿Sí? Entonces, el delta de área, ¿cómo lo hallamos? Sí, esa es la pregunta. Entonces acá, pues la respuesta es sencilla, ¿no? El delta de área no es más que el perímetro, que depende de x, por el delta de x, ¿sí? Ya, esto es para figuras sencillas, ¿sí? Para figuras ya más complejas tendríamos que deducir, tendría que tener ya una expresión del área, que es una función de x, y esta función tendría que diferenciarlo, ¿sí? O sea, tendría que aplicar la derivada y tendría que el diferencial de área va a ser algo por mi diferencial de x. Entonces ese algo había sido mi perímetro. Sí, o sea, ya es más complicado el análisis matemático. Pero para una aleta de sección transversal constante es perímetro por delta de x. O sea, nada más. ¿Sí? Ok, entonces esto lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación, en lo que estamos hallando. O sea, yo me quedo con esto. ¿Ya? Entonces, si yo reemplazo, voy a tener que bueno, el área de conducción es constante, ¿verdad? Entonces puedo sacarlo. Puedo sacar un negativo. Área de conducción. Aquí voy a tener calor, densidad de flujo en x más delta de x, menos densidad de flujo evaluada en x, menos mi delta de calor convectivo. Pero mi delta de calor convectivo va a ser h por el delta de área. Pero el delta de área va a ser el perímetro de mi aleta por delta de x. Por temperatura de la aleta en cualquier punto menos temperatura infinito. Esto va a ser igual a 0. Entonces ustedes acá ya saben lo que tenemos que hacer aparecer, ¿no ve? La primera derivada. Delta de x, esto se va a ir. Esta área lo voy a pasar aquí a dividir también el área de conducción. ¿Ya? El perímetro que se quede ahí. Vamos a sacar una ecuación general para cualquier tipo de aleta, ¿sí? No necesariamente de sección transversal circular, sino de cualquier sección transversal. Entonces acá nosotros vamos a aplicar lo que son los límites cuando delta de x tiende a 0. Entonces lo que van a tener es menos la derivada del flujo de la densidad de flujo respecto de x menos, aquí van a tener h por el perímetro entre el área de conducción multiplicada por la temperatura menos la temperatura infinito igual a 0. Esta es mi ecuación diferencial, pero yo quiero hallar el perfil de temperaturas, entonces usamos la ley de Fourier. La densidad de flujo de calor es menos la conductividad por el gradiente de temperaturas. Entonces, si ustedes reemplazan, van a tener menos por menos del K se va a hacer más. El K lo pueden pasar a dividir. Entonces van a tener la segunda derivada de la temperatura respecto X dos veces menos H por el perímetro entre la conductividad por el área de conducción por mis temperaturas, ¿no ve? Igual a 0. Entonces, esta sería mi ecuación diferencial, ¿no? Es una ecuación diferencial de segundo orden. Aquí está. Esta es mi ecuación diferencial. Entonces ustedes saben que para resolver toda ecuación diferencial necesito mis condiciones límite. ¿Cuáles serían mis condiciones límite en este caso? Son sencillas, ¿no? Podemos decir que si, fíjense su gráfico, si x es 0, la temperatura es Ts, ¿no? Temperatura de pared. Entonces eso para cualquier caso va a ser. La temperatura es Ts. Ahora, esta es la primera condición de frontera. ¿Ya? La primera. Necesito una más porque mi ecuación es de segundo orden. Entonces esto lo voy a llamar condición de frontera 1. Ahora, para la condición de frontera 2, fíjense que yo voy a tener 4 casos. ¿Ya? Aquí está.
Si la aleta es infinitamente larga, si la aleta tiene punta diabática y demás. Fíjense, esto lo voy a llamar inciso A, inciso B, inciso C e inciso D. Entonces, la segunda condición límite, obviamente son condiciones de frontera. Ya, esta va a ser para mí x0 y esto va a ser para mí xl, ¿no? Esta es la longitud de mi aleta. Va de 0 a L. Entonces yo necesito una condición al comienzo en x0 y otra en xl, ¿no? En las fronteras. Entonces en xl todo esto va a pasar en la punta, en x igual a L. ¿Qué pasa si la es infinitamente larga? Para el inciso A, yo voy a decir que si x tiende a infinito, si la aleta es muy larga, eso ya es un poco de imaginación. ¿Qué va a pasar con la temperatura? La temperatura pues no va a cambiar, va a ser igual a la temperatura infinito. O sea, si la aleta es tan larga, tan larga, tan larga, porque fíjense que aquí hay conducción, ¿no ve? O sea, yo tengo aquí calor. Esta superficie es la que yo quiero enfriar, esta, poniendo aletas. Ya, entonces la aleta se va a ir calentando, ¿no ve? O sea, va a llegar al estado estacionario y se va a calentar y se va a formar un perfil de temperaturas que seguramente va a ser de esta forma, algo así. Entonces, si la aleta es tan larga, la temperatura, o sea, en la punta se va a mantener siempre fría, o sea, va a ser igual a la temperatura del ambiente, no se va a calentar. Básicamente quiere decir eso esa condición, ¿sí? La temperatura está infinito. Ahora veamos el inciso B. Igualmente, si x... Ahora, ¿qué te dice acá? Ya no es infinitamente larga, es una punta adiabática. Entonces ya saben, ¿no? Si x vale L, el calor por conducción evaluado en x igual a L tiene que ser cero, porque es una adiabática, es aislado, ¿no ve? Entonces ustedes reemplazan la ecuación de Fourier, van a hallar que el gradiente de temperaturas evaluado en x igual a L me va a dar cero, porque es una punta adiabática, ¿ya? Inciso C, me dice punta con temperatura fija, o sea, es fácil, ¿no? Ustedes en esta aleta ya conocen acá la temperatura, es un valor fijo que no va a cambiar. ¿Sí? Aquí lo pueden llamar TL si gusta. Entonces pueden decir, si X es igual a L, la temperatura de la aleta es TL, pues. Listo, inciso D, el último inciso. Me dice punta con convección, o sea, ¿qué quiere decir? Que en esta punta de acá va a haber calor por convección, ¿no ven? Entonces, igual decimos, ¿no? Si X es igual a L, el calor o la densidad de flujo de calor por conducción evaluada en X igual a L es igual a la densidad de flujo de calor convectiva en XL. ¿Sí? Listo. Nada más. O sea, aquí esto lo pueden desglosar. Menos K por el gradiente, el mismo gradiente, es igual al calor convectivo. Va a ser H por temperatura L menos temperatura infinito. Ya conocen la temperatura ahí. Ya esa sería su condición límite. Entonces, hay que resolver esta ecuación diferencial bajo estas condiciones límite. La primera condición de frontera o condición límite es la misma, si se dan de cuenta, no va a cambiar para todos los casos. La única que va a cambiar es la segunda. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Podemos resolver así nomás, pero es mejor adimensionalizar la misma, ¿sí? Entonces vamos a llamar una temperatura dimensional, tita, temperatura menos, le restamos la temperatura infinito, temperatura de la base, o sea, Ts, menos temperatura infinito. Vamos a llamar una distancia dimensional, en este caso va a ser z sobre L, ¿ya? Solamente vamos a llamar esas dos variables adimensionales, ¿sí? Porque es más sencillo resolver las ecuaciones diferenciales con esto. Aquí digo, sean las variables adimensionales. ¿Sí? Aquí están mis variables adimensionales. Son estas. ¿Ya? Listo. La temperatura dimensional y la posición adimensional. En sí, esta letra griega se llama eta y siempre es la variable que están analizando, en este caso x,
entre la longitud característica. ¿Cuál es la longitud característica de mí? Es toda la longitud de la aleta, pues. Es por donde el flujo de calor es paralelo, porque fíjense que el flujo de calor por conducción es paralelo a esta longitud. Entonces, a eso llamamos longitud característica. ¿Ok? Y pues la temperatura dimensional es, por conveniencia, agarramos T menos T infinito entre temperatura de pared menos temperatura infinito. No voy a entrar mucho en detalle en esta parte, porque no tanto corresponde a nuestra materia. Ok, entonces pues hay que transformar esta ecuación diferencial, ¿no? Rapidito, tenemos que hallar la derivada de segunda derivada de t respecto a x dos veces. Y si eso, pues trabajando el cambio de variable, va a ser ts menos t infinito por la segunda derivada de tita respecto x dos veces, ¿no? Listo. Entonces, esto lo vamos a reemplazar en la ecuación diferencial. Si yo lo reemplazo, van a tener ts menos t infinito multiplicado por la segunda derivada de tita respecto a x dos veces menos h por el perímetro de la aleta entre conductividad por el área de conducción, ¿ya? Por temperatura menos temperatura infinito, igual a 0. Ahora, bueno, aquí hay varias maneras de hacer esto. Ya voy a hacer la manera más fácil. Temperatura menos temperatura infinito, si eso reemplaza en el cambio de variable, va a ser pues temperatura de pared menos temperatura infinito por tita, ¿no? O sea, es lo mismo. Y ahora estos son constantes, ¿no? Ts menos infinito, Ts menos infinito se va a ir. Ya, ahora fíjense que esta ecuación depende de tita, mi variable dependiente es tita, que está aquí arriba, y mi variable independiente siempre es, bueno, en este caso es x, ¿no? Porque está en el denominador. Entonces acá vamos a hacer la regla de la cadena, ¿sí? Vamos a modificar esto de sobre dn. Quieren llevar a esta nueva variable dimensional, entonces acá tienen de tita respecto de n respecto de x por dn respecto de x. Esto es la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque esto con eso se va a ir, esto con eso se va a ir y van a tener lo mismo que tenían aquí arriba. Hemos hecho la regla de la cadena. ¿Ya? Entonces acá podemos hallar las derivadas, ¿no? Puedo hallar la derivada de eta respecto de x y eso es simplemente 1 sobre l, ¿no ve? Entonces acá ustedes reemplazan rapidito 1 sobre l, 1 sobre l, todo eso me va a dar 1 sobre l cuadrado, ¿ya? Entonces, o sea, si seguimos operando esta cosa, voy a tener la segunda derivada de tita respecto eta dos veces. Ese L que está dividiendo, que pasa a multiplicar, ya va a ser menos L cuadrado por H por el perímetro sobre la conductividad por el área de conducción. ¿Ya? Multiplicado por tita, esto es igual a 0. Entonces, esta sería mi ecuación diferencial adimensional. ¿Ya? Esta es mi ecuación diferencial adimensional. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vemos que es adimensional? Pues hacemos rapidito el análisis, ¿no? La longitud es en metros cuadrados. H es watts, metro cuadrado, grado centígrado, grado Kelvin, ¿no? Perímetro es metros. Conductividad es watt, metro, grado centígrado. Y el área es metros cuadrados, ¿no ve? Entonces todo tendría que irse. Ya, metro, metro cuadrado, metro cuarta, metro cuarta, watt, watt, grado centígrado, todo se va. O sea, es adimensional. Ya, entonces, para resolver el problema por conveniencia, vamos a hacer un cambio de variable. Esto yo lo voy a llamar m cuadrado. ¿Sí? Entonces, mi ecuación se va a volver más interesante. Menos m cuadrado por tita igual a 0. ¿Ya? Y esta es mi ecuación, donde el valor de m es pues L por H por el perímetro entre K por el área de conducción en raíz. ¿Sí? Sí, porque si sacan raíz les va a dar eso, el valor de m. Ahora, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Es una ecuación, bueno, homogénea de segundo orden, ¿verdad? Entonces, pues sacamos la ecuación característica r cuadrado menos m cuadrado es 0. Entonces aquí les va a dar que r es más menos m. Entonces ustedes saben que la solución tita va a ser una constante 1 por e a la mn, más una constante 2 por e a la menos mn, ¿no? Eso ya hemos visto en ecuas. Ahora esto, siempre en fenómenos de transporte y en esas materias OP2, digamos,
transferencia de calor, masa, no es conveniente manejar con exponenciales. Podemos manejar de esta manera. Coseno hiperbólico de mn más constante 2 seno hiperbólico de mn. O sea, es la misma idea, ¿sí? Es lo mismo. Esto lo pueden demostrar. Porque los cosenos y senos hiperbólicos son relaciones de funciones exponenciales. Aquí podemos poner. Coseno hiperbólico de x es igual a e a la x más e a la menos x sobre 2. Y el seno hiperbólico de x no es más pues que e a la x menos e a la menos x sobre 2, ¿no? Podemos recordar esto, ¿ya? Entonces, esto estamos recordando y mi solución general pues había sido eso, ¿no? El tita que depende de n había sido una constante 1, coseno hiperbólico de m por eta más constante 2, seno hiperbólico de m por eta. Ya, esta es mi solución general. ¿Ok? Entonces ustedes van a aplicar las diferentes condiciones de frontera, ¿sí? Van a aplicar. Entonces mis condiciones de frontera también las tengo que adimensionalizar. ¿Ok? Entonces eso ya es trabajo matemático, o sea, no es complejo porque, o sea, ustedes ya tienen acá el cambio de variable. Con este cambio de variable que está acá, con esto ustedes tienen que transformar todas sus condiciones límite. Primero, si x tiende a infinito, reemplazan aquí infinito. El n también va a ser infinito. Si el t está infinito, aquí le ponen t infinito menos t infinito, 0. Entonces tendrían n es infinito cuando el tita vale 0. Primera condición. Bueno, la segunda, ¿no? Si, este es fácil. Si x es 0, esto se va a hacer 0. Si x es ts, el tita les va a dar 1. ¿No ve? Entonces, esa es la manera de transformar las condiciones límite. Hacer ese trabajo. Aquí tienen una derivada. ¿Cómo hacen? Lo mismo, pues. Hallan la primera derivada. Y va a ser seguramente ts menos t infinito. Así. Y ahora aquí le van a aplicar la regla de la cadena. ¿No ve? Juntan estos dos. Estos constantes se va a ir. Porque está igualada a 0. Entonces tendrían la derivada de tita respecto de n evaluado. Si x es l, n vale 1. Es 0. Ya tienen ese tratamiento matemático. Entonces ustedes lo van a resolver y demás. Seguramente con el ingeniero en clases han hecho uno de estos 3 casos. O 4 casos, perdón. Y han hallado el perfil. ¿Ya? Pero nosotros no vamos a estar haciendo esto en el examen si es que entra. Lo único que vamos a hacer nosotros es pues asemejar a las soluciones, que eso ya está en los libros. Ya, y eso les voy a pasar ahorita. Aquí está, ya. Aquí está. Esto es del libro CRATE, ¿sí? Principios de transferencia de calor y masa. Está en el drive que les compartí a comienzos de semestre. Ya, entonces acá ustedes tienen todos los casos para poder resolver este tipo de problemas, ¿sí? Entonces ustedes aquí tienen, fíjense, caso 1, 2, 3, 4. Aleta infinitamente larga, ya, L tiene infinito. Aleta diabática, o sea, todo lo que les he explicado hasta acá. ¿Ya? Y aquí está, distribución de temperaturas es el perfil, ¿sí? Es el perfil de temperaturas. Y este es el perfil. Ujú. Nada más. Y acá te dice, pues, ¿qué es tita S? Tita S para este amigo es esta relación. Temperatura de la base menos temperatura infinito. Ahí está. Y el tita cualquiera es una temperatura menos T infinito. ¿Ok? O sea, yo le llamo tita directamente a todo, ¿no? O sea, sí, o sea, esto es notación de este libro, pero estos son los perfiles que ustedes deberían conseguir. ¿Ok? Ahora también te pide la tasa de calor de la aleta. En este caso es solo m tangente hiperbólica, m por esa relación, m por esa relación. Ahora acá, bueno, solamente es aplicar estas tablas, ¿no? Y aquí te dice que es m, es h por el perímetro, k por el área. Ya, el área es el área de conducción, que es m, ¿sí? M, pues es simplemente h perímetro, a ampliarlo más, h por el perímetro, k por el área, por el tita, ¿sí?
Eso es el valor de m grande. Solamente es eso, ¿no? No hay que hacer nada más. ¿Sí? Estas son las tablas que vamos a utilizar para esta primera parte. Ahora, si ustedes quieren hallar de aquí el flujo de calor, bueno, tendrían que aplicar la ecuación de Fourier, ¿sí? O sea, tienen ya el perfil de temperaturas, ¿no ven? Por ejemplo, aquí está el perfil de temperaturas. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer es hallar, ¿no?, el flujo de calor de una aleta. Entonces, eso sería, ¿no? Incluso de acá pueden hallar la eficiencia y demás cosas, ¿no? Entonces, ustedes acá tienen Fourier. Bueno, Q voy a dejar, ¿ok? Menos K por el área de conducción por el gradiente de temperaturas. Entonces, ustedes acá ya tendrían el gradiente, ¿no? Ya tendrían, bueno, la temperatura en sí, ¿no? Digamos que acá la temperatura de X es E a la menos mx. Entonces tendrían que derivar esto, ¿no? El flujo de calor va a ser igual a menos, por vamos a dar más mk área de conducción por E a la menos mx. Ese sería el flujo de calor. Pero acá, ¿por qué te dice solo m? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué solo te dice m? Y m grande, fíjense que es h por, aquí está, ¿no ve? M. M grande es la raíz de h perímetro k por el área por tita. ¿Sí? Entonces este exponencial, pues igual lo pueden relacionar con las temperaturas. ¿Ya? Porque eso es tita entre tita s. O sea, esto es temperatura menos temperatura infinito entre temperatura s menos temperatura infinito. No, no es esto solamente, perdón. A ver. No es solo t de x, ¿no? Era para el ejemplo, pero bueno, si nos ponemos estrictos es eso. Entonces ustedes tienen que hacer son demostraciones. O sea, la cosa es todo a partir de acá, de la ley de Fourier. Ustedes ya conocen su perfil de temperaturas, derivan y reemplazan acá. Y aquí faltaría, ¿no?, Ts menos T infinito. Ya está. Entonces aquí está, ¿no ve? ¿Qué es E a la mx por Ts menos T infinito? Esto es simplemente T menos T infinito. ¿No ve? Y ya. Sí, seguramente en vez del M le van a poner H perímetro y van a demostrar esta ecuación de acá, que es M simplemente, flujo de calor M. Sí, se puede hacer eso. Entonces eso ustedes, bueno, es su trabajo de ustedes, ¿no? Demostrarlo. Yo ya aquí les di una pauta grande. Ya, pero bueno, no es necesario de las demostraciones, simplemente es aplicar estas ecuaciones y se acabó. ¿Sí? Entonces esta sería la primera parte de lo que son las aletas.